Gracias por seguir compartiendo este espacio noticioso en Nuevo Mundo Televisión. El primer ministro canadiense Stephen Harper reiteró esta semana su compromiso de retirar las tropas canadienses de Afganistán en el año 2011 como estaba previsto. Según el primer ministro, si Canadá no llega a retirarse en dicha fecha, eso constituirá un fracaso para su país. Stephen Harper sostiene que Canadá tendrá un papel en Afganistán después del 2011, pero que ese papel será humanitario más que militar. A su modo de ver, el objetivo en Afganistán no es terminar con los insurrectos, sino que los propios afganos estén en condiciones de controlar los problemas que los talibán provocan a diario. Y a partir de este momento, y como todas las semanas, establecemos contacto con Martín Movilla de Radio Canadá Internacional, directamente desde la torre de la sociedad Radio Canadá. Martín, bienvenido. Leonardo, muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección de Radio Canadá Internacional en Nuevo Mundo Noticias. Ivone Guevara es una monja de origen brasileño, ecofeminista y una de las personas más conocidas de la teología de la liberación en América Latina. ¿Qué es la teología de la liberación? ¿Para qué sirve el ecofeminismo? ¿Y cuál es el papel de la mujer en la Iglesia Católica Latinoamericana? Hablamos con ella y estas son sus respuestas. Ivone Guevara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Radio Canadá Internacional. Gracias a ustedes por invitarme. Intentemos primero definir conceptos. ¿Qué es la teología de la liberación? Es una relectura de la fe cristiana desde la opción política por los pobres, porque siempre hubo opción por los pobres, pero no opción política. Y opción política quiere decir que las estructuras de sustentación de gobierno tienen que ser organizadas a partir del interés de los más pobres, a partir de la vida de las poblaciones marginadas. Es política, sí, en el sentido amplio, no es partido político, pero sí es política como orientación política de una opción religiosa. Y creo que el rostro cristiano más común es un rostro donde se podría decir, es un rostro religioso sin mucha teología crítica, sin mucha reflexión crítica. Basta ver la cantidad de programas de radio y televisión religiosos y uno se pregunta cuál es la finalidad de tantos programas que se ve, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Sin embargo, el Papa Benedicto XVI dijo en Brasil que la teología de la liberación era una especie de participación de la Iglesia en política y que la Iglesia no tenía nada que hacer en medio de la actividad política. Claro, el gran problema de la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica hace política, pero cuando es política de derecha no es considerada política. Todo lo que es política de izquierda es considerado política y por tanto dicen, no, eso nada tiene que ver con la opción religiosa. O sea que hay ahí una política adentro de las orientaciones. Ivone, usted también representa el ecofeminismo. ¿Qué es el ecofeminismo? Ecofeminismo quiere decir que primero tengo una opción feminista. ¿Qué quiere decir? Una opción por los derechos de las mujeres, por la dignidad de las mujeres. Y no importa qué derechos, son derechos de ciudadanía, derecho a tener leyes de igualdad social, de tener igualdad salarial, de tener derecho a elegir desde mi cuerpo, desde nuestro cuerpo. Y eco viene de ecología y entonces también muchas de nosotras mujeres feministas que hemos elegido los derechos de las mujeres, elegimos también los derechos del planeta, o sea que es ecofeminista porque es ecológico y feminista. Mucha gente se preguntará cómo una mujer que hace parte de la iglesia, de una congregación religiosa, puede hablar de temas como el aborto, la teología de la liberación y los temas del feminismo. Nosotras mujeres ahora nos convertimos mucho más a la vida real, desde la vida de los barrios, desde las preguntas que la gente se hace. Entonces, por supuesto, si la iglesia ha sido y sigue siendo una institución más bien orientada desde una perspectiva masculina, el movimiento feminista quiere decir, bueno, señores, la iglesia es también femenina. O sea que decir que el poder es masculino es
casi afirmar una atrofia del poder. El poder del ser humano es masculino y femenino, entonces la lucha por la justicia incluye también una lucha por la igualdad de derechos entre los géneros. ¿Qué impacto puede tener un discurso como este en un país como Canadá, en el cual la gente, por ejemplo, tiene un modo de vida que es muchísimo mejor que el de la pobreza que se ve en los países latinoamericanos? Creo que es una ilusión pensar que aquí en Canadá, aunque estoy de acuerdo contigo que es diferente, pero la pobreza ahora está en todas partes. Canadá es un país donde los inmigrantes crecen a cada día y es cerca del vecino norteamericano donde se puede hablar aquí también se puede hablar de un multiculturalismo tremendo, y ahí que ya Canadá no es homogéneamente un país del primer mundo, y puedo decir que no hay más homogéneamente ningún país del primer mundo. El primer mundo y el tercer mundo y el cuarto mundo en esta sociedad globalizada están en todas las partes, aunque con una concentración mayor en nuestros países del sur. Ivonne Guevara, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones con nosotros. Muchas gracias a ti, Martín, y a tus telespectadores por la oportunidad de compartir un poco lo que pasa en Brasil con la teología feminista y ecofeminista. Muchas gracias. Sin ninguna duda, Alfonsina Storni es una de las grandes poetisas latinoamericanas. Ahora, una directora y actriz argentina trae a las tablas, en la ciudad de Montreal, una obra de teatro, un monólogo en el cual Alfonsina Storni es la principal protagonista. Mi corazón es como un Dios sin lengua. Mudo se está a la espera del milagro. He amado mucho. Todo amor fue magro. Que todo amor lo conocí con mengua. He amado hasta llorar, hasta morirme, amé hasta odiar, amé hasta la locura, pero yo busco algún amor natura, capaz. Alfonsina Storni fue una escritora argentina de principios del siglo XX. Fue una de esas escritoras que era nuestro libro de cabecera de todas las mujeres argentinas y de los hombres también, que hablaba de amor, que hablaba de feminismo, que habló del voto de la mujer antes de que el voto se produjera en la Argentina. Eso, fue una gran poetisa, escribió poesía, prosa, periodismo, teatro. Su pequeña huella no vuelve más. Fue una de las primeras, quizás la primera feminista en América del Sur, y por todo lo que ella representó en ese momento. Estamos hablando de 1920, 1930, una mujer que fue capaz de hablar de amor abiertamente, que fue capaz de ser madre soltera y que incitaba a la mujer permanentemente a reaccionar. De pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas. Mi dulce Alfonsina se llama la pieza de teatro, es un monólogo. Habla justamente de Alfonsina Storni. Yo tomo momentos de la vida de Alfonsina a través de su poesía original, a través de su prosa, y vamos mostrando los diferentes estados en la vida y estados anímicos de Alfonsina Storni. Muestro un poco más de lo que la gente leyó en su poemario, ese ha sido el objetivo, y además es un homenaje al 70 aniversario del fallecimiento de Alfonsina Storni. Yo tuve una profesora de literatura en el secundario que decía que había que bucear en la vida de los autores. Y eso es lo que yo hice. Me metí a bucear en la vida de Alfonsina Storni, a quien yo conocía de muy jovencita, y este buceo me llevó un año de mi vida. Fue maravilloso, fue un encuentro maravilloso, fue una comunión increíble y fue un gran trabajo.
Y bien, de esta forma llegamos al final de este segmento de Radio Canadá Internacional en Nuevo Mundo Noticias. Recuerden que pueden obtener más información sobre estos u otros temas visitando nuestra página web www.rciviva.ca o también www.rcinet.ca. Leonardo, siga usted por favor en estudios. Muchas gracias Martín Movilla y a todo el equipo de Radio Canadá Internacional que participa con este segmento del resumen de noticias. Ahora vamos a una pequeña pausa en instantes. Continuamos con el resumen semanal de noticias en Nuevo Mundo Televisión.